Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a su canal Haciendo Historia, donde la vida es más sencilla si la cuentas. Soy tu amigo Carlos Matthews y hoy te comparto una hermosa historia que empieza así. Aunque todo inició como un juego, Elisa y Albert trabajaban en un supermercado. Allí se conocieron y siempre salían a comer y luego a cenar después del trabajo. A todos les era muy común verlos siempre juntos, así que no les sorprendía. Ellos siempre fueron muy amigos, pero su relación caminaba hacia un noviazgo y un compromiso en el futuro. Un día, como siempre, Elisa y Albert salieron juntos a cenar. Ambos eran solteros y eran muy respetuosos el uno del otro. Albert tenía un hijo en una ciudad cercana al trabajo y Elisa lo sabía. Mientras estaban comiendo, Albert recibió una llamada. Algo había sucedido. Elisa solo atinaba a observarlo. Era la primera vez que lo notaba un poco nervioso y algo desconcertado. Él lentamente se sentó, se quedó pensando por un momento, pero luego, al ver tanta insistencia de ella, Albert solo dijo: «No pasó nada, solo que un amigo falleció, es todo». «Ah, pero ¿irás a verlo o algo así?», le dijo Elisa. «No, no es necesario, su funeral ya pasó», respondió Albert. Elisa se le quedó mirando, pues dicha respuesta no la convenció. Después de esa llamada, las cosas cambiaron con Elisa. Albert ya no salía a cenar con ella. Salía solamente a veces y cuando ella se lo pedía, siempre ponía alguna que otra excusa. Incluso, ahora salía a veces del trabajo sin despedirse de ella, y Elisa comenzó a extrañar dichas salidas e ideó una forma de que volvieran a hacer las cosas como antes. Intentaba bromear con él, pero él siempre estaba distante ahora. Elisa comenzó a pensar que ella había hecho algo para que él ya no quiera salir con ella. Ambos se trataban bien, pero ya no salían como antes. Un día Elisa ya no soportó más. La idea de que quizá algo le había ofendido se le cruzaba por la mente a menudo, así que lo esperó a la salida del trabajo, lo interceptó en el camino y preguntó si algo pasaba. «¿Puedes decirme qué hice mal para que ahora te mantengas tan distante de mí?», le dijo Elisa. «Pues pasa que casi ya ni me escribes, no me llamas, no sales a comer conmigo como antes. Dime, ¿qué es lo que está pasando?». Tras unos segundos, que no hubo una respuesta de Albert, él solo atinó a seguir caminando. «Dime qué te pasa», insistía Elisa. «¿No puedes entender que estoy enamorada de ti?». Esta confesión hizo que Albert se detuviera, le tomó de las manos y entonces le dijo: «Yo también. Pensaba comprometerme contigo, es decir, nos llevamos bien, pero no sé si pueda darte una vida familiar como tú te mereces. Tengo un hijo pequeño y siempre voy a estar pendiente de él». Hubo un momento de silencio nuevamente. Entonces Elisa le replicó: «Vamos, no te quedes callado, dime todo». «Nada», contestó Albert, «no pasa nada, quiero casarme contigo, pero temo que no podré darte una boda tan bien como la que tú deseas». «Tú sabes que eso es lo que menos me importa», dijo Elisa. «Solo quiero tenerte cerca de mí, quiero cuidarte y ver por ti, así como tú ves por mí». «¿Qué pasa?». «Es que no sé si pueda hacerlo», contestó Albert. «¿En serio?», dijo Elisa. «¿Eso es todo?». «Sí, eso es todo», dijo Albert. Después de un tiempo, las cosas mejoraron un poco. Se llegaron a casar, en una ceremonia muy sencilla, pues Elisa era consciente que Albert no podía gastar más dinero, pues mantenía a su pequeño hijo. Como era de esperarse, se llevaban muy bien y rápidamente se adaptaron el uno al otro. Parecía que todo había vuelto a la normalidad, excepto por un pequeño detalle. A la hora del almuerzo, algunas veces Albert volvía a casa y luego regresaba al trabajo. Elisa comenzó a sospechar que algo no andaba bien, pues ambos trabajaban en el mismo lugar y habían iniciado su vida en pareja, pero raras veces cocinaban en casa. En esos días Albert le comentó a Elisa que andaba mal del estómago y deseaba prepararse los alimentos él mismo y también descansar en casa un poco. Al fin y al cabo tenían 4 horas libres durante el almuerzo y él podía volver a casa, pero Elisa era jefa de un sector y tenía que comer y volver rápidamente. Un día como nunca, Elisa ideó la forma de salir durante el almuerzo y estar con Albert en casa,
pasaron momentos juntos en pareja. Pero Elisa sabía que algo no andaba muy bien con él. Muchas cosas le hacían dudar sobre las razones por las que Albert volvía a casa aparte y ya casi no podía costear nada. ¿Tendría otra mujer?, pensaba ella. Así fue que salió temprano del trabajo y se dirigió a la casa e ingresó sigilosamente. Quiso preparar algo, pero de pronto una idea surgió en su mente. Era la oportunidad que tenía para saber qué estaba pasando con su ahora esposo. Fue a su habitación y se metió debajo de su cama. Allí estuvo por el espacio de 15 minutos hasta que escuchó la puerta de su casa abrirse. Era Albert. Recién llegaba. Estuvo en la cocina preparándose algo y luego subió a la habitación. Allí estaba Elisa ahora, bajo su cama matrimonial, con su esposo sentado en su cama, o sea, encima de ella. No pasó mucho tiempo cuando de repente sonó el celular de Albert y entonces escuchó una conversación que cambiaría su vida por completo y la dejaría en total desconsuelo. «Dime, ¿cómo estás?», decía Albert. Le respondían del otro lado en el teléfono, pero Elisa no podía escuchar lo que le hablaban del otro lado. «Perdóname por no estar allí contigo», decía. «Cuando me enteré lo de tu enfermedad, yo estaba a punto de comprometerme y sabía que eso no era bueno para ti. ¿Y cómo está el bebé?», comenzó a llorar. «Sí, Esther, tú sabes que yo a ti te tengo un gran aprecio. Eres la madre de mi hijo y me duele mucho que estés pasando por esto. ¿Y Agustín? ¿Cómo está?», le preguntó. «Está bien. Mira, yo pediré permiso en el trabajo para ir a verte y tengo que hablar con Elisa. ¿Sí me entiendes, no? No te preocupes, yo envié el dinero para lo de Agustín y para ti. ¿Y qué te han dicho los médicos?». Hubo un silencio y Albert comenzó a llorar desconsoladamente. Parecía que tapaba el celular mientras él aguantaba las ganas de quebrarse. Y entonces dijo: «Hola, mi amor, ¿cómo estás? Sabes que papá te ama mucho, ¿no?». «Sí, mi amor, ella se va a poner bien. En estos días iré a verte, mi vida. Un abrazo, te amo mucho. Pásame con tu madre. Escúchame, yo haré los arreglos para estar allí. Solo ten fuerza y ánimo». Así terminó de hablar por el celular y apenas cortó la llamada, comenzó a llorar como un niño. «Dios mío, ¿cómo voy a decirle a mi hijo esto? ¿Cómo le voy a explicar esto?». Mientras secaba sus lágrimas, repasaba las cosas que iba a hacer y decir, y lo hacía en voz alta. «Iré a pedir permiso y hablaré con Elisa», decía. Seguido de esto, se levantó de la cama, se lavó la cara y retornó al trabajo. Minutos después, Elisa salió debajo de la cama. Estaba desconcertada y tenía lágrimas en los ojos también. Ahora muchas cosas le cuadraban y estaban más claras, y aunque estaba desconsolada por esta situación, esperó que al verle, él le dijera lo que estaba pasando, y así fue. En el trabajo Elisa supo que Albert había pedido permiso. Necesitaba ir por su hijo, pues algo estaba pasando con la madre de su hijo. Llegó a casa y en el camino no dijo ni una sola palabra, y Elisa mucho menos, pues ella ya sabía lo que estaba pasando. Se sentaron a cenar y al terminar, Albert le dijo: «Necesito hablar contigo», y aunque Elisa ya sabía lo que Albert quería conversar con ella, solo calló y lo dejó que hablara. «Mira, hace unos meses atrás», dijo Albert, «he estado al tanto de una situación que no sé cómo lo tomes, pero es muy penoso para mí. He estado hablando con mi ex esposa, pues en ese tiempo le detectaron una enfermedad. Pensé que lo superaría, pero las cosas han ido de mal en peor. Hablé con ella y con los doctores, y solo le queda unos días de vida. Ya no se puede hacer nada más. Me ha pedido que pase estos últimos días de su vida como familia con ella. Mira, no sé lo que estés pensando, pero puedes venir si no confías en mí o en lo que te digo. Tengo que ir por mi hijo, y lo que más tristeza me da es que no sé qué le voy a decir cuando me pregunte por ella, cuando ella ya no esté». Al terminar de hablar Albert, Elisa estaba llorando. Después de un momento de silencio, ella le dijo: «No,
Perdóname tú por no darte la confianza para decirme las cosas. Siempre estoy a la defensiva y de tanto que estoy así, había olvidado que eres padre. Ve y haz lo que tengas que hacer. Yo confío en ti. Muy aparte ya lo sabía. No me preguntes cómo, solo ve. Cuenta conmigo para lo que necesites, y aunque no soy madre aún, puedo ayudarte en lo que pueda. Se abrazaron y Elisa lo consoló. Y así sucedió. A los 3 días, Albert volvió con su pequeño en brazos. Juntos fueron a un psicólogo como familia ahora, y en la actualidad lo han logrado superar. Se unieron a una congregación cristiana donde han entendido ellos muchas cosas sobre la vida y la muerte, sobre todo Agustín, que está recibiendo todo el apoyo que puede de él, y ahora él ya sabe que su madre se ha ido a descansar por un tiempo con Dios. Elisa, por otro lado, aprendió sobre lo importante que es confiar el uno del otro. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. En nuestro diario vivir, nos encontraremos siempre con oportunidades para servir, pero en realidad deberíamos estar dispuestos a servir siempre, a realizar actos de bondad por los demás, pues a veces la vida nos dará lecciones muy difíciles de comprender y en muchos de los casos muy dolorosas. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia. En la clínica de un famoso cirujano cardiólogo, entra la secretaria al consultorio de este y le anuncia que un viejito muy pobre deseaba consultarle y seguido de esto agregó que venía recomendado por un amigo suyo, un médico de un hospital público. El doctor, sin darle mayor importancia, le dice que lo atenderá una vez que haya atendido a todos los clientes con órdenes médicas. Después de casi 3 horas de espera, el médico recibe al anciano y este le explica la razón de su visita. El médico del hospital público, dice él muy animado, me ha enviado a usted porque únicamente un médico de su prestigio podría solucionar el problema que tengo en el corazón. En su clínica poseen equipo suficiente para llevar a cabo esta operación. Quisiera que dentro de su bondad y sabiduría pueda prepararme y realizarme esta operación. El médico ve los estudios y coincide con el colega del hospital público. Pues sí, mi estimado amigo, le dice a aquel anciano, quien lo observa con una mirada y actitud de humildad y súplica. Tenemos aquí todos los equipos y profesionales para realizar esta operación, la cual es muy riesgosa, por cierto, y delicada. Entonces le pregunta al viejito, ¿con qué obra social o seguro se haría operar o cómo sería la modalidad de pago de dicha intervención? El anciano, algo temeroso y avergonzado, pero conservando aún su inocencia, tiernamente le explica: allí está el problema, doctor. Yo no tengo obra social y tampoco dinero. Como verá, soy pobre y para peor sin familia. No he tenido una buena vida. Milagrosamente hablé con el médico amigo suyo y por eso estoy aquí. Lo que pido sé que es mucho y la verdad no sé cuánto costará una operación así, pero tal vez entre sus colegas y usted puedan ayudarme. El médico no lo dejó terminar y al escuchar tal explicación, decidió continuar. Estaba indignado con su colega de aquel hospital. Lo enviaría de regreso ahora con una nota explicándole claramente que su clínica era privada y de mucho prestigio, así que era imposible que él pudiera ayudarlo, pues se decía dentro de sí, este era su negocio, mas no una beneficencia para personas pobres, por lo tanto no podía acceder a su pedido. Al terminar de escribir la nota para su colega, aún pensaba que él había estudiado y trabajado duro para instalar su clínica y ganar el prestigio y los bienes que tenía. Cuando el anciano se retiró, el médico se percató que éste había olvidado una carpeta con unas poesías y una frase suelta que le llamó mucho la atención. La frase decía: el órgano que mejor habla es el corazón, y estaba firmada por Jean Marcel. Esta frase le gustó mucho al médico, pero lo que más le gustó fue el nombre del autor de la frase. Jean Marcel le hacía recordar a su niñez
y a su juventud, pues en la primaria la maestra solía leerles sus hermosos cuentos infantiles, los cuales le habían hecho viajar en su mente. Aunque no se explicaba cómo el anciano había podido conseguir esos libros y esas hojas de aquel escritor, no le dio mucha importancia. Ya vendrá por ellos, se dijo, pues debe saber que son de mucho valor para los que saben de cuentos y poesías para niños. Pero sentado en su escritorio, recordaba sus días de estudiante. Oh, qué recuerdos, decía mientras leía una y otra vez aquellos manuscritos y libros de poesías. En la secundaria, la profesora le enseñaba bellísimas poesías y fue con una de ellas que al dedicarle a una de sus compañeras se enamoró por primera vez y ella fue su primera novia. ¿Cómo podría olvidar todo eso si había sido parte de lo mejor de su infancia?, pensaba. A la semana siguiente, al finalizar la jornada, el día había sido muy bueno y también agotador. Se había batido un récord de operaciones en su clínica, con más de 18 intervenciones en el día, en simultáneo, y con esto también su prestigio estaba creciendo. Más de 800 atenciones en consultas para sus futuras operaciones. Se alistaba para ir a casa ya, tranquilo, sabiendo que su emprendimiento había arrancado con buen pie. Sentía que nada era mejor que lo que le estaba pasando en ese momento. Entonces la secretaria entró al consultorio con el periódico del día y agobiada le dijo al médico: ¿Se enteró, doctor? Hoy encontraron muerto a Jean Marcel en un banco aquí cerca, frente a la plaza. Tenía 88 años el pobre. El médico suspiró de pena y contestó: justo en estos días algo me había traído a la mente su nombre, y es que era muy bueno en crear historias y poesías. Me apena muchísimo escuchar eso. Hombres como él no deberían morir. Que Dios lo tenga en su santa gloria y en paz. Me hubiera gustado conocerlo al menos para decirle que gracias a él soy lo que soy, pues desde pequeño sus historias me incentivaron a lograr mis sueños. La secretaria, mirándolo extrañada y anonadada al escuchar tales palabras y también muy seria, le dijo: ¿pero cómo? ¿No lo recuerda? Esto le decía a la secretaria mientras le mostraba la fotografía del periódico. El médico no podía ver lo que ella le mostraba, pues miraba en el monitor de su computadora cómo su negocio había crecido tanto. Estaba contando el dinero que había entrado el primer mes de atención. Entonces ella, viendo esta situación, le volvió a repetir: doctor, en el periódico está la foto de aquel hombre. Y agregó: doctor, pero si yo lo recibí y lo hice ingresar a su consultorio la semana pasada. Era el pobre viejito, recuerda, que venía a consultarle. Era un reconocido escritor, solitario y bohemio. No tenía parientes y creo que no le estaba yendo muy bien los últimos días que digamos. El médico no la dejó terminar y por un momento contuvo la respiración. Le pidió entonces que se retire y sentándose nuevamente buscó aquellos manuscritos y los libros que aquel viejito había olvidado. Parecía haber sido un regalo, pues para él en su vida aquellas obras habían tenido valor incalculable. Miró luego a su alrededor y cruzado de brazos, entonces se echó a llorar como un niño por lo que había hecho. Lloraba tanto como aquel niño que llevaba escondido en su alma. No entendía cómo había sido capaz de no reconocerlo y haberlo tratado así. Por largo tiempo estuvo en silencio en su consultorio. Luego, mientras secaba las lágrimas de su escritorio, sacó delicadamente la imagen de Cristo que estaba debajo del vidrio. Después de besarla, la guardó en un cajón mientras decía: perdón, Señor, no soy digno de ti, no soy digno que me mires. Todo lo que tengo, lo tengo gracias a ti. Lo que un día prometí de ser un médico para servir a los demás, no lo he cumplido. Me enviaste a un pobre hombre y me habló con la voz de su corazón, y yo lo escuché con el oído del egoísmo. Mi vergüenza es grande, perdóname, Señor. Con el correr del tiempo, el médico, en memoria de aquel escritor, cambió el nombre de su prestigiosa clínica y ahora la clínica se llamaría Jean Marcel. Así fue denominada desde entonces, se hizo muy famosa. El médico habilitó también un sector para pacientes sin órdenes médicas y de muy bajos recursos, y él personalmente practica las operaciones recordando siempre una escritura que se le había pasado desapercibida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,
rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el rey les dirá a los que tenga a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Era forastero, y me alojaron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Los justos le responderán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y entonces el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado lo mismo a nosotros? Nos han hablado con la voz del corazón y no hemos oído, y así hemos sido egoístas con nuestros hermanos. Pidámosle entonces a nuestro Dios que no nos pase como a este médico, que habiendo curado muchos corazones, sucedió que no había podido curar el suyo y sobre todo, escucharlo también. Espero que, como siempre, esta historia les haya hecho reflexionar y les haya llegado a lo más profundo de su corazón como en el mío, y también les invito a realizar esos cambios de actitud con los demás, sobre todo con los más indefensos como lo son nuestros ancianos y nuestros niños. Reciban un abrazo a la distancia de mi parte y todo mi amor para ustedes, de donde quiera que se conecten. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle manito arriba. Soy tu amigo y servidor, Carlos Matthews. Nos vemos hasta la próxima historia.